Hola amigos, bienvenidos a En tu casa Spanish. Hoy vamos a aprender el género y el número de los sustantivos. Ya sabemos que los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos, etc. Pero aún no sabemos qué es el género y el número de los sustantivos. En cuanto al género, un sustantivo puede ser de género masculino o femenino. Si el sustantivo lleva delante el artículo el o los, es masculino. Pero si lleva el artículo la o las, es de género femenino. No obstante, la mayoría de los sustantivos tienen una sola forma de género, como por ejemplo el pájaro. No podemos decir la pájaro, ya que pájaro se considera siempre un sustantivo masculino. O podemos decir la tostada. Nunca decimos el tostada, porque tostada se considera siempre un sustantivo de género femenino. Los sustantivos en femenino los podemos formar de distintas maneras. Vamos a ver varias formas. Cambiando la O final del masculino por una A, como por ejemplo gato y gata. Utilizando unas terminaciones especiales como ina, isa o esa. Por ejemplo, gallo, gallina. Poeta, poetisa. Príncipe y princesa. También empleando un sustantivo distinto como caballo y yegua, vaca y toro. Hay casos especiales para pasar un sustantivo de masculino a femenino. Los sustantivos epicenos, cuando el sustantivo tiene una forma común para el masculino y el femenino y lo único que cambia es el artículo que le precede. Por ejemplo, el cantante y la cantante, o el estudiante y la estudiante. Ya hemos conocido el género de los sustantivos. Ahora nos toca el número. Un sustantivo puede referirse a un solo ser u objeto o a varios. Si solo se refiere a uno, es un sustantivo singular. Si se refiere a varios, es plural. Niño es un sustantivo singular y niños es un sustantivo plural. El plural de un sustantivo se puede formar de distintas maneras. Por ejemplo, añadiendo una S al final. Casa, casas. Añadiendo es. Por ejemplo, árbol, árboles. Si la palabra acaba en Z, la sustituimos por ces. Por ejemplo, pez, peces. O avestruz, avestruces. Es importante decir que el artículo que hay antes del sustantivo también cambia de número. Así, si decimos la casa, que es singular y femenino, y lo pasamos a plural, o sea, más de una casa, decimos las casas. El artículo que hay antes del nombre también ha cambiado. Otro ejemplo sería el zapato y los zapatos. Pero no os preocupéis,
porque ya hablaremos de los artículos en otro vídeo. Bueno, pues ya hemos conocido el género y el número de los sustantivos. Ahora lo que tienes que hacer es practicar con los ejercicios que aparecen en los enlaces de la descripción del vídeo. Ya verás, es muy divertido. ¡Hasta pronto! Y no olvides suscribirte a En tu casa Spanish. Muchas gracias.